Ya. Es una bendición, ¿verdad? Amén. Alcanzar este momento. ¿Sí? Y pues vamos a estudiar algunas pequeñas porciones de la Escritura con la ayuda del Eterno. ¿Estamos de acuerdo? Conforme van pasando los años, yo creo que todos los que nos hemos sido llamados a predicar, pues tenemos que ir adquiriendo mayor madurez y tomando cada vez más en serio esto. Y yo de un tiempo para acá trato de tener todavía más cuidado de, por ejemplo, si me toca predicar, no estar dependiendo de la capacidad de uno, ¿verdad? Sino apoyarnos más en Dios, que es el que nos dé la habilidad de poder transmitir lo que Él quiere. ¿Estamos de acuerdo? Y que lo que nosotros enseñemos desde el púlpito no sean nuestras opiniones personales ni nuestra interpretación de la Escritura, sino que sea de verdad lo que el Señor quiere para nosotros. Porque cuando lo que enseñamos es de nuestro corazón, como seres humanos, pues no va a traer fruto ni resultado. Pero la palabra que viene de Dios, del corazón de Dios, esa siempre va a traer resultados. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor de verdad que nos ayude a poder explicar la palabra y a comprenderla, ¿verdad? Para que podamos aplicarla, ¿de acuerdo? Bendito Padre, en el nombre de Yeshua. Te damos gracias, Señor, que por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad estamos aquí. Después de esta semana, en la que quizá pasamos momentos a veces fáciles, a veces difíciles, pero por tu bondad estamos aquí, tú nos has sostenido. Ahora permite que este tiempo sea de provecho, que el tiempo que estamos invirtiendo aquí sea para bien de nuestras vidas, Señor, y que podamos entender tu palabra y ponerla por obra, Padre bueno. En el nombre de Yeshua, amén. Yo le voy a pedir que vaya usted al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso 15. 15 y 16. No sé cuántos de ustedes traigan su libreta y su pluma. Pero si usted la trae, escriba algo importante. Normalmente no me gusta mucho dictar, pero a lo mejor va a haber ocasiones en las que sí es necesario un poquito, ¿verdad? Y si no, pues nada más le encargo, trate de retener lo más que se pueda. Y fíjese lo que dice esta parte de la Escritura. ¿Ya tiene el verso 15? Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y ponga atención en eso, dice, y estad siempre, ¿cómo dice? Preparados. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, ¿qué? Razón de la esperanza que hay en vosotros. Quiero repetir esa parte. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, escriba esto. Que a los creyentes se nos ha ordenado saber en qué creemos y por qué lo creemos. ¿Sí estamos de acuerdo? Es lo que aquí el apóstol está tratando de decirnos. Debemos de saber en qué creemos y por qué lo creemos, de tal manera que podamos estar preparados para ¿qué dice aquí? Dice que para presentar defensa. ¿Qué más? Aquí hay algo importante, pues, cualquier tipo de defensa
que presentemos a las personas de nuestra fe, tiene que ser, como dice, con mansedumbre. Nunca es con la intención de humillar, ni mucho menos. ¿Estamos de acuerdo? Debe ser siempre con amor, con educación, con respeto. ¿Qué le parece? ¿Sí? Con mansedumbre. Eso es lo que quiere decir aquí. Y dice que esa preparación, el saber qué creemos y por qué lo creemos, es para cuando alguna persona, ¿qué dice? Nos demande ¿qué? ¿Qué dice? Dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que ¿qué? Os demande razón. Al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, quiere decir que es legítimo que las personas demanden de nosotros ¿qué? Respuestas. Y las respuestas tienen que ser aquí en base a ¿qué? A la razón. Fíjese. A muchos de los que fuimos instruidos en el cristianismo nos enseñaron como que no era correcto razonar. Como que la fe y la razón no eran compatibles. No sé si me explico. La razón era una cosa y la fe era otra. Pero de acuerdo a lo que está escrito, dice que cuando alguien nos demande, debemos dar ¿qué? Razón. O sea, debemos en otras palabras, que nuestra fe debe estar basada incluso en ¿qué? En la razón. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no es una fe ciega. Es una fe, escriban por favor, es una fe razonable. Entonces, para nosotros, la fe y la razón no se contradicen, no chocan. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, quiero que busque esta otra parte de la escritura. Vaya usted a 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a ver lo que dice. 2 de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. En el pasaje anterior, ¿quién está hablando? El apóstol Pedro. Que entonces, ¿qué nos está diciendo? Que debemos saber qué creemos, por qué lo creemos, y esto para qué nos va a servir. Para que cuando una persona nos demande respuestas razonables de lo que creemos, debemos estar bien preparados. ¿Sí me estoy explicando? Ahora vamos a ver lo que dice Pablo. Pablo dice aquí en el verso 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué dice? Para la destrucción de fortalezas. Entonces, fíjense, todos esas razones, esas bases, o si quiere ponerle el nombre de argumentos en los cuales basamos nuestra fe, tienen el poder espiritual de romper, ¿qué dice? Fortalezas en la mente de las personas. Dice, para la destrucción de fortalezas, dice, y derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces quiere decir que va a haber personas que se levanten con nosotros, que van a venir hacia nosotros con preguntas, pero va a haber otros que van a venir con argumentos en contra. ¿Sí me estoy explicando? Pero entonces, cuando usted sabe en qué cree y por qué lo cree, usted va a estar capacitado de derribar esas fortalezas y esos argumentos. ¿Sí me estoy explicando? Porque dice que esos van, ese conocimiento va más allá dice que no son armas carnales, ¿verdad? Son ¿qué? Espirituales. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces,
Y todo eso, aún todas esas armas espirituales están basadas también en la razón, en el razonamiento, no es nada más así. Tan es así que incluso, fíjese que una de las bases de nuestra fe, fíjese, quiero que vaya usted ahorita al libro de Mateo. Bueno, fíjese, antes de que vaya a Mateo, vaya usted a Isaías, por favor. Capítulo 1, verso 18. Ahora, no sé si alguien de nosotros tenga a la mano o traiga una versión que no sea Reina Valera, que sea la Biblia de las Américas. ¿Ninguno trae la Biblia de las Américas? Bueno, no importa. Ahorita en la que tiene usted, ¿cómo dice? Isaías 1, 18. A ver. Por favor. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Fíjese, cuando usted en la Reina Valera encuentra esa parte donde dice, venid y estemos a cuentas, cuando usted va a la traducción de la Biblia de las Américas, dice, venid y razonemos. Ajá. ¿Y quién está hablando en ese pasaje? Es el Eterno mismo el que está hablando y dice, vengan y razonemos. Quiere decir que entonces el Eterno nos dio un razonamiento y nosotros incluso podemos estar razonando con él. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Ahora sí, vaya usted al libro de Mateo, capítulo 22, verso 37. No sé si alguien de ustedes quiera. Mateo 22, 37. ¿Qué dice? Dice así. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ajá, entonces, y hasta dice, y ese es el más grande mandamiento, ¿qué? Entonces, ¿qué dice el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con con toda tu toda tu alma, mente. con toda tu mente. ¿Sí se acuerda cómo es que estamos divididos nosotros? Que somos un espíritu. Ajá. Se nos fue asignada un alma. Ajá. Somos un alma. Ajá. ¿Y cuáles son? ¿Alguien de ustedes se acuerda cuáles son las partes del alma? Están las emociones, están la voluntad y están los pensamientos. Entonces, es decir, donde están los pensamientos, ahí está alojada la mente, ¿sí? Entonces, cuando el Eterno nos dice que lo tenemos que amar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ánimo, con toda nuestra mente, ajá, quiere decir que aún con todos nuestros razonamientos, ajá, todos nuestros razonamientos tienen que estar ahí para amarlo y usarlos para Él. ¿Sí me estoy explicando? O sea, entonces, con esto confirmamos que es bien bíblico el usar nuestra razón y el estar razonando. Ajá. Con eso nos quitamos toda idea falsa de que el razonamiento es malo. Ahora, cuando el razonamiento se vuelve, por llamarlo así, malo, cuando el razonamiento es producido por una mente no renovada. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la Escritura también nos hace la diferencia entre una mente renovada, ajá, y una mente no renovada. Entonces, cuando la mente no está renovada, podemos estar seguros que los razonamientos que vienen de esa mente no son confiables. Pero los razonamientos que vienen de una mente renovada siempre van a
siempre son más confiables. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, volvemos a hacer el resumen, porque debemos de estar preparados, ya sea para cuando una persona que no es creyente venga a nosotros con preguntas o con argumentos contra la fe. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, es legítimo, es bien legítimo que las personas y aún nosotros mismos a estas alturas nos hagamos preguntas. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué lo digo? Porque también en algún momento, y más si alguno de nosotros viene desde Roma o aún en algunas ramas del cristianismo, se nos prohibía prácticamente ¿qué? Hacer preguntas o cuestionar lo que se nos enseñaba. ¿Sí me estoy explicando? Ajá. Digo, todo lo que se refiere a la iglesia romana y muchas ramas del cristianismo, venimos de una teología o de una doctrina llena de dogmas. No sé si me estoy explicando qué es un dogma o qué entiende usted por un dogma. Ajá. ¿Qué es un dogma? Cuando usted quizá en su congregación, en la iglesia donde ha estado, donde estuvo, o lo que sea, dice, aquí creemos esto y se acabó. Así que tú tienes que creerlo porque aquí así es, y no se nos deja de preguntar el por qué. Ajá. Entonces, si en donde quiera que hemos estado o estamos no se nos permite hacer preguntas y razonar, entonces es algo peligroso. ¿Sí me explico? Ajá. Porque el Eterno nunca nos prohíbe hacer preguntas. Es más, y Él se agrada de que hagamos preguntas. Ajá. Lo único que sí a veces pasa que las respuestas no siempre nos gustan. Ajá. Y hay veces nuestro nivel de conciencia no está preparado para recibir las respuestas. No sé si me explico. Pero de que Él va a tener respuestas, las va a tener. Ahora, también usted no se asuste si cuando recibe una respuesta le surgen nuevas preguntas. ¿Sí me estoy explicando? Eso es perfectamente normal. Hágase preguntas, haga preguntas, hágaselas usted mismo, hágaselas al pastor, hágaselas al Eterno, pero hágase preguntas. ¿Decimos amén? Amén. Fíjese, y es que, vamos, no tenemos mucho tiempo quizá para hablar más cosas, pero hay preguntas que todos en algún momento quizá nos hemos hecho, y no sé si a lo mejor pues hemos recibido las respuestas o alguien nos ha hecho y no hemos sabido qué responder. Ajá. Pero fíjese, algo que quiero que usted escriba en este momento, ajá, es que la respuesta a todas las preguntas, a cualquier pregunta, ajá, siempre va a ser la emuná, es decir, la fe. Esa siempre va a ser la base para la respuesta a cualquier pregunta. Ahora, algo que hay que explicar es de que la palabra fe, que es la que nosotros estamos acostumbrados a escuchar aquí, porque es lo que dice nuestra traducción, no hace justicia completamente a lo que aparece en la palabra en el original, que es emuná. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la emuná, que es la palabra hebrea que aparece en el original, tiene muchas más cosas de lo que a nosotros se nos ha enseñado como fe. Ajá. Entonces, pues poco a poco, digo, en este momento no podemos enseñarlo todo, pero quizá al menos empezar por algo. ¿Qué le parece, no? Entonces, no sé si recuerda que también en algunas semanas que me ha tocado venir, hemos hecho el comentario que incluso no es lo mismo. Bueno, una cosa es la palabra emuná, que es fe, y la otra palabra que va de la mano, ajá, es bitajón, que es confianza. Ajá. Entonces, fíjese, muchas veces nosotros creemos que nos hace falta fe,
pero en la realidad lo que nos hace falta es bitajón, confianza. ¿Sí me explico? Y si es posible también escríbalo. Habemos personas que podríamos tener fe, pero no bitajón. O sea, podemos tener emuná, pero no bitajón, o hacernos falta bitajón. ¿Qué quiere decir? Que tenemos fe, pero nos hace falta confianza. Pero una persona que tiene confianza siempre va a tener fe. ¿Sí me estoy explicando? Y eso, decirle al Eterno, cada quien en privado, bueno, Señor, muéstrame cuál es mi condición, cuál es mi grado de fe y cuál es mi grado de confianza en ti. ¿Sí me estoy explicando? Ajá. Porque a veces pedimos fe, pero a lo mejor ya lo que nos hace falta no es fe, sino solamente confianza. ¿Y qué diferencia hay? Que la confianza es la fe ya aplicada. Ahora, fíjense, quiero hacer mención de algunas preguntas que es legítimo que nos hagamos, pero que también es legítimo que alguien nos haga. Fíjense, y si quiere puede hasta anotar algunas, por ejemplo. Bueno, o sea, alguna pregunta: ¿cuál es la finalidad de la vida en este mundo lleno de sufrimiento? Ajá. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero, por ejemplo, cuando usted evangelizaba hace años, usted tenía que ir más preparado para evangelizar o convencer a las personas acerca de la idolatría que de otra cosa. Pero si usted sale a hablar de Dios hoy, la idolatría ya no tiene el poder que tenía hace años. Ajá. Usted tiene que ir más preparado para hablar, por ejemplo, contra el ateísmo, por ejemplo. Ajá. Porque es lo que más hay. Ahora hay más, no sé si haya más ateos que idólatras, pero no basta con que usted vaya preparado contra la idolatría, tiene que ir contra el ateísmo y con buenas bases. Ajá. Y si no vamos así, pues la verdad nos truena. Así me estoy explicando. Entonces tenemos que empezar a estudiar un poquito más. Ajá. ¿Por qué es válida la pregunta? Bueno, ¿qué sentido tiene la vida aquí en este mundo? Ajá. Con tanto sufrimiento. Y es que ahora, hay personas que van a hacer preguntas en mala onda, ¿no? De hecho, yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos ateos. Algunos son ateos sinceros, sinceros que preguntan con honestidad, pero la gran mayoría de los que se dicen ateos no es otra cosa más que personas resentidas contra Dios por no haber encontrado respuestas y por haber sufrido cosas del pasado. Ajá. Lo estamos diciendo con respeto, ¿no? Ajá. Y que como resultado ellos se declaran ateos, o bien muchos de ellos, personas que abiertamente, por la misma inclinación al mal que tenemos, no nos conviene muchas veces aceptar como quien dice, las reglas de juego de un Dios que nos pone límites. ¿Sí me estoy explicando? Hay de todo. Entonces, pero hay muchos que van a preguntar de verdad, con honestidad, porque quieren encontrar respuestas y quieren llegar a la verdad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, fíjese, por ejemplo, esta es una pregunta válida. ¿Cuál es la razón del sufrimiento? ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo? Ajá. Hay quien puede preguntarle, bueno, o nosotros mismos, bueno, ¿por qué hay personas que nacen sanas, fuertes y sanas, mientras hay otros que nacen como, a lo mejor enfermos, con una discapacidad, por ejemplo? Esa es una pregunta muy válida. ¿Por qué, si Dios es bueno, permite que haya personas que nazcan así? ¿Por qué, si Dios es bueno y es justo, por qué lo permite, sí o no? Ajá. Ahora, ¿qué le parece otra pregunta? ¿Por qué hay personas que nacen en el seno de una familia donde tienen papá, mamá, los aman, los cuidan, les dan todo?
Mientras hay otros que nacen en familias disfuncionales, donde los golpean, donde les abusan, donde los maltratan. ¿Por qué? Es una pregunta que nos van a hacer en algún momento. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué algunos obtienen su sustento con facilidad? Mientras otros quizá con duras penas van sobreviviendo. Porque hay algunas personas que podemos ver que son buenas personas, y algunos hasta mueren jóvenes y de enfermedades muy difíciles, mientras que usted puede ver personas malvadas que tienen vidas largas y no tienen problemas. ¿A poco no? Entonces son una gran cantidad de preguntas que creo que antes la gente no hacía, o si las tenía, pero los mismos dogmas no les permitían preguntarle a nadie, no las preguntaban. Entonces son cosas que en su momento yo lo comparto con ustedes. Yo me hice, me preguntaban, yo no sabía qué responder, y como digo, a veces las respuestas no nos gustan, pero digo, debo de haber una respuesta, porque la palabra de Dios es la verdad, y si Dios es bueno, y si Dios es justo, debe haber algo, ¿no? El punto está de que no siempre nos gustan las respuestas, pero respuestas hay. Entonces, fíjese, algo importante. Regresando al punto de la emuná, de la fe. Fíjese. Escriba por favor esto. La emuná es una llave maestra, y por medio de ella entendemos que el universo posee a un supremo y todopoderoso. Voy muy rápido, ¿sí va? Repito. La emuná es una llave maestra, y por medio de ella entendemos que el universo posee a un supremo y todopoderoso creador, que cuida de cada uno de nosotros según nuestras específicas necesidades. Entonces, este es el primer principio de emuná, de fe. Saber que existe un creador, y que Él cuida de cada uno de nosotros según nuestras específicas necesidades. Es decir, que todos nosotros nacimos en condiciones diferentes. Y ese creador, fíjese, bueno, esto es algo que yo nunca escuché del cristianismo. O si quizás si lo escuché no lo entendí bien, pero buscando más en las fuentes hebreas, desde una mente hebrea, de una perspectiva hebrea, esto se le llama un principio de una supervisión personal del creador. Entonces, escríbanlo así. El creador tiene una supervisión específica o una supervisión personal de cada uno de nosotros. Y para no alargarme mucho, fíjese cómo, de acuerdo a la mente hebrea, cómo estuvo la cosa. De acuerdo a la mente hebrea, bueno, de acuerdo a nuestra mente gentil, fíjese, ¿cuántos de nosotros han escuchado
a algún chavo por ahí, que es el que más se le ocurre decir esta expresión, quejándose contra sus papás, por ejemplo, decirle: yo no pedí venir al mundo. ¿Sí lo ha escuchado? ¿O usted lo ha pensado alguna vez de usted mismo, o lo ha dicho a su papá alguna vez? ¿Pero qué cree? Que el Eterno nunca envió a ninguno de nosotros, de acuerdo a cuando uno investiga en todo lo que Israel ha enseñado, ha creído desde antes, que ninguno de nosotros vino a este mundo sin haber querido venir. ¿Sí me estoy explicando? Que de acuerdo a la mente hebrea, nosotros estuvimos de acuerdo en venir. Nuestra alma estuvo de acuerdo en venir a este mundo. Y fíjese, esto lo digo, no me puedo ampliar mucho, pero usted se puede meter a investigarlo más a detalle. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestra alma, bueno, la tradición hebrea dice que nuestras almas estaban debajo del trono del Eterno, y allá que nos faltaba nada. ¿Sí me estoy explicando? Pero como nosotros estábamos ahí y al tenerlo todo, y al tener hasta cierto punto rasgos como los del Eterno, de ser seres espirituales, también teníamos como que la inclinación de dar. Usted sabe que una de las características principales de Dios es que dar. Pero al estar allá, si usted tenía otra alma al lado, no le puede dar nada, porque lo tiene todo. Al Eterno no le podíamos dar nada, ¿por qué? Lo tiene todo. Porque lo tiene todo. ¿Cuál era la única manera de poder dar? Venir a este mundo físico. ¿Sí me estoy explicando? Era la única manera. Ahora, cuando nosotros, quiero explicar en palabras que las podemos entender, queremos venir a este mundo, el Eterno lo permite, y fíjese, de acuerdo a esto, tanto Él como nosotros llegamos al acuerdo de decidir en dónde vamos a nacer, en qué tiempo vamos a nacer, quiénes van a ser nuestros padres y cuáles son las condiciones de qué, de vida que vamos a tener. ¿Sí me estoy explicando? De tal manera que cuando venimos a este mundo, Él nos equipa. O sea, aunque aparentemente nuestras almas son iguales, pero a la vez son muy diferentes. ¿Qué quiere decir? Que cada una de nuestras almas ya viene equipada con todo lo que va a necesitar para transitar por esta vida en este mundo. Y cada uno de nosotros, desde antes, ya sabe qué es lo que va a pasar, en qué áreas va a sufrir, en qué áreas va a ser probado. Pero su alma ya viene bien equipada. ¿Sí me explico? El punto está de que una vez que entramos a esta dimensión, todo se nos borra, y por eso es natural que hagamos las preguntas. Y es por eso que decimos: ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí? Nos atrevemos a decir: yo no quise venir, ¿no? Pero en la realidad nadie está aquí de forma injusta. Y el Eterno en su bondad nos equipó, ¿para qué? Para pasar por todo lo que tengamos que pasar aquí, de acuerdo a las preguntas que nos hicimos, sea que hayamos nacido en una familia buena o no tan buena, en la pobreza, en la riqueza, si tenemos alguna discapacidad, si somos sanos, cualquiera que sea nuestra circunstancia, el Eterno equipó nuestras almas para esto. Y de acuerdo a este principio de Emuná, Él nos trajo aquí, y mientras estemos aquí, Él nunca nos abandona. Él en cada momento de nuestra vida está dándonos esa supervisión específica. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso, hasta ahí es el primer punto de Emuná. Ahora lo que necesitamos es que tener bitajón, tener confianza de que eso es verdad, de que aunque usted no sabe qué será de nuestra vida mañana, usted debe vivir con la confianza
de que sea cual sea nuestra circunstancia, el Eterno ya lo equipó a usted con todo lo que necesita para enfrentar esa circunstancia en el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algo que también es importante conocer, porque ve que nuestra mente humana nos dice, ¿por qué si Dios es bueno pasa esto? Ahora, el siguiente punto de la emuná es, entonces el primero dijimos que existe un creador, y que nos da una supervisión específica a todos y cada uno de nosotros. Ahora, el siguiente punto de emuná es saber que todo lo que nosotros pasamos en este mundo es para bien. ¿Sí recuerda esas palabras del apóstol Pablo que dice que a todos los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Fíjese, aquí son palabras que escribe Pablo, pero son palabras que ya se creían, que ya se sabían y se entendían en Israel desde mucho antes. Que todo lo que nosotros vamos viviendo en el transcurso de nuestra vida, todo es para, escríbalo por favor, todas las circunstancias o situaciones que vamos viviendo a cada día, nos guían a nuestro bien eterno. Y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué me tienen que pasar cosas a veces dolorosas o difíciles? Para llegar a mi bien eterno. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué no el camino fue más fácil? Hay una respuesta. Cuando nosotros estábamos allá, nosotros no teníamos allá una inclinación al mal. Pero cuando estamos aquí, ¿qué cree? Que en este mundo sí poseemos esas dos características, una inclinación al bien y una inclinación al mal. Si nosotros estuviéramos en este mundo solamente con la inclinación al bien, no tendría problemas. Llegaríamos directo en automático a nuestro bien eterno, pero también al mismo tiempo seríamos una especie de marionetas o muñecos sin voluntad. ¿Sí me estoy explicando? Pero como el Eterno nos trajo aquí con un libre albedrío, con una voluntad en la cual podemos decidir lo bueno y lo malo, al mismo tiempo se nos dio una inclinación al bien y una inclinación al mal. ¿Sí me estoy explicando? Y usted ha leído más de una vez en la Escritura, estoy seguro, por ejemplo, que dice que un problema que tenemos, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. ¿Sí me estoy explicando? En alguna parte también de los evangelios dice, hablando del ser humano, dice que tenemos un problema, que amamos más las tinieblas que la luz. En otras palabras, que debido a esa inclinación al mal que tenemos, muchas veces se hace necesario ese tipo de sufrimientos para no desviarnos del camino que nos va a llevar a nuestro bien eterno. ¿Sí me estoy explicando? No es otra cosa más que lo que alguna vez nos enseñaron como castigo. Pero fíjese, hay un problema con ese punto de la palabra castigo, que igual venimos arrastrando muchas veces desde Roma, porque ¿qué entendía usted por castigo? Usted lo veía muchas veces como un acto de venganza, no sé, a lo mejor de su papá, a lo mejor de su maestro, o a lo mejor de parte de Dios por haberse portado mal. ¿Sí me estoy explicando? De forma que muchos de nosotros fuimos guiados a buscar y obedecer a Dios. ¿Por qué? Por miedo al castigo. ¿Sí me estoy explicando? Y eso no checa con la mente de Dios, con el corazón de Dios, ni mucho menos. El asunto de corrección bíblico o de disciplina, la base siempre va a ser el amor. Y si quiere escríbalo. Lo que a nosotros nos enseñó que era un castigo divino y esto y esto y otro, no es otra cosa más que las acciones que el Eterno a veces debe de tomar. Póngalo, o sea, de verdad, no es castigar, no es vengarse, es llamar nuestra atención
para que enderecemos nuestro camino. Y como dije, la base es el amor. Podamos llegar a nuestro bien eterno, porque Él nos creó para conocerlo a Él. ¿Sí me estoy explicando? Esa es la razón. Entonces, por tal razón, debemos de dejar de tenerle miedo al eterno. Si en alguno de nosotros llegara a tener todavía residuos de eso, lo digo en este caso por mí, porque en mi caso yo fui un creyente que siempre estuvo buscando a Dios por miedo al castigo, obedeciendo a Dios por miedo al castigo. ¿Sí me estoy explicando? Y yo no creo haber sido el único. Entonces, Él quiere que nosotros lo busquemos y lo obedezcamos y lo sigamos por amor. ¿Estamos de acuerdo? Y que si en algún momento llegamos a errar y se hace necesario que Él llame nuestra atención, no debemos ser invadidos ni por el temor ni por la culpa, sino simplemente enderezar nuestro camino y continuar con alegría. ¿Estamos de acuerdo? Porque Él es bueno. En el mundo espiritual, fíjese, ahí no existe nada, tal cosa como bueno o malo. Todo es bueno. En este mundo es donde aprendemos a ver como que esto es bueno y esto es malo, pero en la realidad Dios es bueno siempre. Y todo lo que hace es para bien. Y ya para terminar, el otro punto que tiene que ver con la emuná, dijimos entonces ya, la emuná nos enseña que existe un creador, ¿verdad? Que tiene una supervisión específica hacia cada uno de nosotros, un cuidado de cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Entonces, algunos necesitamos más cuidado que otros. Él nos va a dar ese cuidado. ¿Sí estamos de acuerdo? Y que todas las cosas nos ayudan también. Es el segundo punto. Y el tercer punto que debemos de tener siempre en la mente, siempre en la mente, que nuestro origen no es en este mundo. Nuestro origen está allá, en la presencia del Eterno, y es allá donde vamos a regresar. ¿Sí estamos de acuerdo? Nosotros solamente estamos viviendo una experiencia humana, así como estamos hablando de la razón, fíjese, sería un absurdo, sería irrazonable pensar que el Eterno nos haya creado tan perfectos, con un alma tan perfecta, y tenernos en este mundo, o sea, fíjese, habernos hecho tan perfectos para que nuestra existencia durara 70, 80, 120 años. Eso va en contra de todo razonamiento. ¿Sí me estoy explicando? Una persona con una mente sana, con un razonamiento sano, debe de entender que nosotros no fuimos creados para existir 80 o 100 años. ¿Sí me estoy explicando? Que nosotros fuimos creados para existir eternamente. Eso sí es razonable. Incluso es la razón incluso por la cual el Eterno tiene que corregirnos. Sería irrazonable que Él nos tenga aquí viviendo 80 o 100 años corrigiéndonos para que nuestra vida acabe ahí, para que nuestra existencia acabe ahí. ¿Sí me estoy explicando? Él nos tiene aquí 70, 80, 100 años, 120, no sé, corrigiéndonos precisamente para llegar al bien eterno que nos espera. ¿Decimos amén? Eso tiene más sentido. Eso sí tiene sentido. De tal manera que cuando usted tengamos que ser corregidos por Dios, o que Él nos llame la atención con las cosas que suceden alrededor, que insisto, es para llamar nuestra atención, no nos asustemos, es que Él nos está guiando a nuestro bien eterno. Usted recuerda que la Escritura dice, ya termino así, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Sí recuerda que lo dice? Y que incluso cuando habla de Yeshua dice que a través de los sufrimientos
aprendió la obediencia, creo que lo hemos leído. Ya no tenemos el tiempo para buscarlo, pero si no, búsquelo, va a ver que no me lo saco de la mano. Que incluso el mismo Yeshua, al estar en este mundo, como estuvo en una condición de hombre, tuvo que pasar por el mismo proceso que nosotros. Tuvo que aprender la obediencia. ¿Y cómo? A veces a través del sufrimiento. Claro, que es bueno que a estas alturas el Eterno quiera darnos de veras, darnos ese nivel de conciencia para que ya no se haga tan necesario esas llamadas de atención, sino que por nosotros mismos vayamos caminando sin necesidad de tanta corrección. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero váyase con esto en su mente. El Señor es bueno para con nosotros. Amén. Siempre. Amén. Aunque nuestra mente todavía está muy codificada para decir es que esto es bueno y esto es malo, pero Él es bueno, Él es bueno siempre, y todo lo que hace en nuestra vida es para guiarnos hacia Él y a nuestro bien eterno. Amén. Amén. Damos gracias al Señor.